San Benito, María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Petición de gracia por las intenciones del Papa León XIV de este mes, por la oración con la palabra de Dios, para que sea alimento en nuestras vidas y fuente de esperanza en nuestras comunidades, ayudándonos a construir una iglesia más fraterna y misionera, por la paz en el mundo, por la venta de unas propiedades, por el trabajo de Paola, Rosa, Oscar, Luis, Jorge, por un techo propio, por las intenciones de Marcelina, por la conversión y liberación de Luis, José y Albert, salud física y espiritual, Eduardo y familia, Paul, Joaquín, Samuel, John Patrick, María Fernanda, María Gabriela, Sofía, José Eliseo, José Miguel, Gustavo Alfredo, Paola María, Pablo Martín, Patricia, María Sol, Víctor, familia Abogado, familia Benítez, familia Jiménez, familia Chamorro, Viñuales Lescano, Viñuales Garcete, Viñuales Agüero, Lescano García, Raúl, Cristian, Emilio, y por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, almas del purgatorio, Agustín Emmanuel, Renan, Mauricia, Nicodemos, Gregorio, Cirilo, Víctor, Doelia, Aurora, Felicita, María Eulogia, Rogelio, María Encarnación, Inocencio, Aníbal, Eugenia, Sara Antonia, Luciano, Óscar Eligio, Gregorio, Lucila, Timoteo Garay, Miguelina Martínez, Daniel Almirón, Varsovia, Román. Queridos hermanos, nos predisponemos para celebrar nuestra Eucaristía. Hoy es la fiesta del bautismo del Señor. Sobre todo esto significa el compromiso cristiano, asumir nuestra responsabilidad como cristianos. Rezamos en acción de gracias a Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Bosco, por los 34 años de matrimonio de Miriam y Feliciano, por las intenciones de los padrinos y madrinas Ñan de Yarañé, por las intenciones de Raquel y Mauro, Rosa Martínez, salud física y espiritual de Marta Bocio, familia Seifar Benítez, familia Talavera Mendieta, familia López Bocio, familia Jenny Cabrera, Teresa Flores y familia, Lucía Galeano y familia, María Alba y familia, Mirta Roa y familia, Jonas Ortiz y familia, familia del Valle Pérez, familia Encina Rodas, Elba Martínez y familia. Por el trabajo de Víctor, Cristian, Pablo, Megan, Silvia, Amada, Mirta. Por nuestros hermanos difuntos, José Augusto Martínez, Manuela Cabrera, Romualdo Cabrera, Gustavo Cabrera, Roxana Ir Morínigo, Santiago Ramón Martínez, Néstor Ramón, Néstor José, Leocadio Insaurralde, Antonio Martínez, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gavina Martínez, Febronio Eloy Martínez y Daisy Rosa Irala. Nos predisponemos para iniciar la celebración sobre el bautismo del Señor, que es la tercera manifestación del Señor, y en este caso para cada uno de nosotros en forma personal asumir el compromiso cristiano. Buenos cristianos y honrados ciudadanos. Hermanos, con la fiesta del bautismo del Señor, llegamos al final del tiempo de Navidad. Hoy contemplamos a Jesús, que al ser bautizado por Juan
en el Jordán se manifiesta como el Hijo amado del Padre, lleno del Espíritu Santo. También nosotros, por el bautismo, fuimos sumergidos en el amor de Dios y llamados a vivir como hijos suyos, constructores de paz, justicia y fraternidad. En este año del bien común, pidamos al Señor que renueve la gracia de nuestro bautismo y nos ayude a ser testigos de su presencia en el mundo. Con alegría, iniciemos esta celebración, nos ponemos de pie, recibimos al celebrante de la Santa Eucaristía y todos juntos cantamos. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que hoy se bautiza en el Jordán y nos invita al compromiso con nuestro bautismo cristiano, esté con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. En este domingo estamos finalizando el tiempo de la Navidad con el bautismo del Señor. Lo que Él ha manifestado y sigue manifestando en nuestra vida, ahora desde hoy también, desde mañana ya seguimos con el tiempo ordinario, que quiere decir todo lo que aprendimos en este tiempo fuerte lo tenemos que poner en nuestra vida práctica de todos los días, en el tiempo ordinario. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios nuestro, tu Hijo unigénito sea manifestado en la realidad de nuestra carne. Concédenos que Él nos transforme interiormente, ya que lo reconocemos semejante a nosotros en su humanidad, y nos lleve al compromiso con nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. En la liturgia de la palabra, el Padre Eterno nos manda a escuchar a su Hijo amado, en quien tiene puesta su predilección. Dejemos resonar esta invitación en nuestro corazón y acojamos su mensaje con mucha atención. Gracias. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Este es mi Salvador, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él, para que lleve el derecho a las naciones. Él no gritará, no levantará la voz, ni la hará resonar por las calles. No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Expondrá el derecho con fidelidad. No desfallecerá ni se desalentará hasta implantar el derecho en la tierra, y las costas lejanas esperarán su ley. Yo, el Señor, te llamé en la justicia. Te sostuve de la mano, te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo, la luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para hacer salir de la prisión a los cautivos y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas. Palabra de Dios. Aclamen al Señor, hijos de Dios, aclamen la gloria del nombre del Señor, adórenlo al manifestarse su santidad. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor está sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria hace oír su trueno. En su templo todos dicen gloria. El Señor tiene su trono sobre las aguas celestiales. El Señor se sienta en su trono de Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, tomando la palabra, dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas y que en cualquier nación todo el que le teme y practica la justicia es agradable a Él. Él envió su palabra al pueblo de Israel, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes ya saben que ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía diciendo: soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, y eres tú el que vienes a mi encuentro. Pero Jesús le respondió: ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo. Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos, muy buenos días. Para los que nos vemos recién, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y feliz Reyes. Y espero el regalito de los Reyes. ¿Listo? Bueno, fíjense que es muy importante lo que hoy estamos celebrando. Decíamos que hoy cerramos este ciclo, esta partecita, ¿verdad?, de la Navidad. Si nosotros hemos pedido desde el inicio que el Señor esté con nosotros, que venga en medio de nosotros, y el Señor nos escuchó y vino y se encarnó, y entonces está ahora con nosotros y camina en nuestra vida durante todo este ciclo, 365 días, que equivale a nuestra vida. Todos los años que nosotros vamos a vivir, cada año estamos haciendo un ensayo, a ver cómo vivimos, a ver cómo nos vamos transformando, cómo vamos transmitiendo esa vida que hemos recibido de parte del Señor y ofrecemos a los demás. Bueno, y entonces por eso hoy concluye con el bautismo. El bautismo quiere decir, en realidad quiere decir compromiso. En griego, bautizo quiere decir zambullirse. Por eso que utilizamos el agua y al final vamos a hacer también la renovación de nuestro bautismo. Por eso yo les pedí que cada uno tenga la velita, no sé si les entregaron. Levanten la mano los que todavía no tienen la velita, levanten la mano los que no tienen la vela. A la cuenta, la gran mayoría. ¿Dónde está José y Emma? Ah, José y Emma, ¿dónde están? ¿Qué pasó? Pusimos allí, bueno, anda a agarrar y todito tienen que tener. En vos sabéis eso, todito tienen que tener. ¿Dónde está? Pasa. Todito tienen que tener. Todito tienen que tener. Todo el que fue bautizado, ayuden ahí. Eso es, así me gusta. Ayuden ahí, toditos tienen que tener. Levanten la mano los que no tienen la vela y ahí se les va a acercar. Todito, uno cada uno. Porque si no es querer jugar fútbol, jarejó, ande de coger la pelota. A ver, ¿cómo vas a jugar fútbol? Partido, ya ñande. Partido, rejó, ande de coger la pelota. Entonces, toditos tenemos que tener una velita, porque hoy, en que celebramos este misterio tan importante, ¿verdad?, del bautismo del Señor,
Tus hijos ahí, esa niña ya fue bautizada, ella ya fue bautizada, todito tiene que tener. Todo lo que ha sido bautizado tiene que tener una velita en su mano, todito. Si por ahí le falta, rompan en dos lo que sea esa vela, pero todos tienen que tener. O si no, dejó la partido, ande con pelota, pégale de gusto ella. Yo recuerdo antes, nosotros cuando éramos mitad ahí, jugábamos fútbol, partido. Y en aquel tiempo que era pelota de trapo o pelota carey, después ya se trajo, ¿verdad? En Concepción. Y había uno que su papá le compró pelota número 3, era así de cuero. Ese era lo máximo. Pero era pichado. Oye, pues no perder la partida ya era la pelota jojoga. Entonces nos quedábamos sin pelota. Entonces teníamos que continuar con nuestra pelota de trapo o pelota de carey. Bueno, así que no suceda aquí. Aníquen a Beñandé, entonces, ya jugarse la partido, allá pues está sin pelota. Bueno, toditos tienen ahora, levanten la mano el que no tiene, levanten el que no tiene, levanten las velitas, todos los que tienen vela, todos los que tienen, levanten, ahí está, bueno, ¿por qué? Porque enseguida vamos a hacer este gesto. Entonces atendamos ahora, vamos a volver a concentrarnos en lo que estamos celebrando, que es muy importante. ¿Por qué esta velita? Porque nosotros hemos recibido en nuestro bautismo, y se acuerdan que aquí también hemos celebrado varias veces el bautismo. Y esta vela, en primer lugar, significa, pásame un poco también, a mí también me tienen que dar una velita. Yo también estoy bautizado, a mí también me tienen que traer una velita. Y vos también tenés que tener. No, aquí, este es lo que quiero, ahí está. Eso, aquí está, bueno. Sí, después me van a dar todo el aporte, no solo voluntario, exigente, lo yo le digo, bueno. Por ahora yo nomás, para explicarles. Después vamos a encender todo cuando vamos a profesar nuestra fe. Entonces, esta vela, ¿se acuerdan? Que tiene los 3 elementos esenciales de la vida cristiana. Aquí entra papá, mamá y entran también los padrinos. Levanten la mano todos los que son padrinos en su vida de alguien. Para que está todito que son ustedes padrinos. Pero yo no sé si cumplimos nuestra misión de padrinos. ¿Por qué? Porque se acuerdan que el padrino es el que tiene que... decíamos defender esta llama que significa nuestra fe. Esa es la fe del cristiano. Pero, viste, así uno hace un poco, pone bajo el viento y ese se puede apagar. Yo hago así y ya, viste, casi se hague, ahí, viste. Es muy débil nuestra fe. Uno así no va, tiene, ay, amonte más nuestra juventud, amonte más la de Membú, amonte más, no creo más en Jesús. Estas niñitas aquí, todas están así. Ay, sí, mi, Jesucito. Yo les quiero ver cuando tenga 15, 16 años. Ustedes se ríen de mí, mi tacuña ahí, ¿verdad? Pero yo voy a llorar cuando tenga ustedes 15, 16 años y se hagan todo de la chuchu, no creo más en Dios. Yo estoy ahí con Moley, todo eso así, esos movimientos. Bueno, se van a cualquier cosa porque inventan su religión, inventan su manera de ser felices. ¿Por qué? Y ahí está nuestro problema, que nosotros no entendimos lo que es el bautismo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la iglesia nos propone estas 3 manifestaciones? Primero, porque Dios cumple con su promesa. Viene, le habíamos pedido y Él viene a ese pueblo que en la Biblia le estaba pidiendo. Pero después también dice, yo no vine para un grupito. El domingo pasado todos los que fuimos a misa celebramos los Reyes Magos, ¿se acuerdan? ¿Qué es la universalidad? La universalidad quiere decir que este Dios con su mensaje viene para todos, para los paganos. Hay tiempo de conversión. Nadie puede autoexcluirse de la iglesia, de la comunidad, porque el Señor está para todos. Depende de vos que te tomes en serio ese camino de la vida cristiana. Bueno, y el tercero es hoy, la tercera manifestación. Así como fue para un grupito, que es para todos, ahora dice, para que todo eso exista, vos personalmente tenés que comprometerte. Vos. Y es el bautismo. Nadie se puede bautizar por el otro. Yo no me bautizo por vos, vos no te bautizás por mí, nadie. Ni por tu hija, ni por nadie. Ni por tu esposo, ni por nadie. Sino que el bautismo es una asunción personal. En la respuesta a este kletos, se dice, este llamado de Dios a cada uno de nosotros. Y nuestra respuesta en el seguimiento de Jesucristo.
Y entonces, en la medida en que nosotros comprendemos esto, en la medida en que nosotros nos comprometemos, vamos a hacer que el mundo, que nuestra familia y que todo funcione bien. ¿Se acuerdan de esa famosa frase que yo siempre repito porque es una síntesis maravillosa que San Agustín hizo, ¿verdad? Ama y haz lo que quieras, ama y haz lo que quieras. Podemos cambiar un poco parafraseando y decir, comprométete, entiende lo que significa tu bautismo y haz lo que quieras, podemos decir con San Agustín. Pero algunos entendemos ahí, haz lo que quieras, lo ya puedes ir. Entonces, inmundar, sobrefacturar, corrupto, todo lo que vos quieras. Haz lo que quieras, pero entenderla, haz lo que quieras. No, porque el que ama, el que entiende lo que significa ser cristiano, el que entiende lo que significa ser seguidor de Jesús verdaderamente, jamás, queridos hermanos, entonces va a hacer algo que vaya contra su vida, contra su familia, contra su nación, contra sus hermanos, contra el Paraguay. Jamás, porque ama. Nosotros decimos también que vivimos en una patria. Somos patriotas, decimos también. ¿Y de dónde viene esa palabra? De padres. Patria viene de la palabra padres, ¿entienden? Y entonces nosotros tenemos una patria, tenemos un lugar, alguien, una heredad que nos dieron nuestros padres. Y en nuestra historia también, si queremos, encontramos cosas maravillosas dentro de nuestra patria, los padres que nos heredaron. Pero no es solamente la cuestión entonces cultural, nacional, sino que lo que nosotros recibimos de parte de Dios, que es el camino para ser felices, el camino para realizarnos. Y en la medida en que asumimos nuestro bautismo, en la medida en que nosotros decimos, sí Señor, yo me comprometo, entonces ciertamente lo que viene es consecuencia, lo demás se da por añadidura, porque nos comprometemos en serio. Y esta velita entonces no se va a apagar, que es un símbolo simplemente de nuestra fe. ¿Se acuerdan? La cera significa la generosidad. Porque en la medida en que esto se enciende, la vela se enciende, se va desgastando. Quiere decir que nuestra vida, así estando apagadita, es egoísmo, significa así. Esto es el egoísmo. ¿Por qué? Porque no se desgasta por nadie. Es tacaño en su vida. Se queda aferrado a todo. Al amor a su familia, al amor a su patria, al amor a sí mismo, ¿entienden? O sea, no se entrega por nada ni por nadie. Ese es el símbolo del egoísmo. Pero queridos hermanos, para que verdaderamente exista esa generosidad, primero tiene que haber la fe, ¿verdad?, encendida. Y segundo, queridos hermanos, ese hilito que significa, ¿se acuerdan? Significa la oración. Porque si no somos gente de oración, gente que se entrega y entiende lo que significa el conjunto de los tres elementos que es nuestro bautismo, nuestro compromiso, evidentemente que nosotros no vamos a crecer en la fe, no vamos a tener encendida nuestra velita y menos todavía vamos a estar desgastándonos y entregándonos por los demás. Así que es un llamado muy profundo. Y se dan cuenta, y ustedes escucharon muy bien, ¿verdad? Porque toda la palabra de Dios en el día de hoy, todos, las tres lecturas, siempre desde Isaías, nos va presentando y nos va diciendo que nosotros somos elegidos por Dios. El bautizado es elegido, pero que tiene ese compromiso y esa misión específica. Yo he puesto mi espíritu sobre ti, ¿para qué? Para que lleves el derecho a las naciones. Para que, ¿qué cosa, queridos amigos? Llevemos, además del derecho, dice, la justicia a las naciones. Y viene como consecuencia, si nosotros llevamos el derecho y la justicia, a ver, en tu familia, en tu casa, en tu iglesia, en tu parroquia, en tu grupo, en tu nación, en el Paraguay, entonces nadie va a salir a hacer manifestaciones, nadie va a salir a gritar y a decir, ¿qué es lo que ustedes nos están robando? ¿Qué es lo que ustedes, nuestra plata de nuestros haberes, nos sacan nuestra jubilación, nos sacan nuestra plata peipurú para otras cosas? Pero a banco privado, veladores plata que tiene tal servicio de la salud, no tenemos remedio, pero sí tenemos para que esto invertir aquí allá.
Si vos amás y si vos estás comprometido en serio, si sos cristiano, nunca harías esas cosas. ¿Por qué? Y porque no sabemos que eso está mal, está mal. Y entonces continúa, ¿verdad? Y dice justamente, si sos un verdadero bautizado, entonces dice, no gritará, no levantará la voz, ni la hará resonar por las calles. ¿Y por qué? Y porque todos estamos viviendo de acuerdo a nuestra vida cristiana. Es decir, esta es la consecuencia, queridos hermanos. Cuando nosotros no vivimos nuestro cristianismo, nuestro bautismo, ¿qué es lo que hacemos? Y que la gente salga a las calles y se manifieste y diga y grite y todas estas cosas. Miren, Isaías, esto se escribió hace 2600 años se escribió esto, la profecía de Isaías, 2600 años atrás. Y él ya miraba y decía, nadie va a salir a las calles a gritar, a vociferar, no levantará la voz, ni hará resonar por las calles nada, no romperá la caña quebrada, no apagará esa mecha que arde débilmente. ¿Por qué? Y porque verdaderamente sabemos lo que significa el comprometerse. Dijimos al inicio que bautizo quiere decir zambullirse, mojar camiseta quiere decir. Por eso utilizamos el agua en el bautismo. Hay muchos signos, no vamos a entrar en todos los signos. Usted más o menos ya sabe porque solemos hacer aquí bautismo, ¿verdad? Pero nos está llamando a un compromiso, un asumir el seguimiento de Jesucristo. Pero todas estas simbologías simplemente nos están enseñando cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que hacer. Bueno, y después la lectura segunda que escuchamos, Hechos de los Apóstoles, miren cómo comienza. Verdaderamente comprender. Quiere decir que nosotros tenemos que comprender, queridos hermanos, qué es lo que creemos. Dios nos ha regalado todo. Y por eso, el domingo pasado, así como nos ha regalado y vino y nació en medio de nosotros, y está en tu corazón, en tu vida, en tu cabecita, vos comprendes, que Él no hace ninguna acepción de personas y por lo tanto, ¿qué hace? Se ofrece a todos. Entonces, ese es el compromiso real. Por eso que los tres elementos de la manifestación están juntos. Un regalo que viene, Jesús que nace en Belén, ese regalo que se le ofrece a todos, a toditos, y para que ese regalo se pueda ofrecer a toditos y llegue a todos, tiene que haber un verdadero compromiso personal. ¿Se dan cuenta? Los tres elementos. Si entendimos eso, entendimos todo. Si entendimos eso, entonces vamos a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Como decía San Juan Bosco, en la educación que él les daba a sus jóvenes. Buenos cristianos y honrados ciudadanos. ¿Viste? Te lleva a la honradez, a la honestidad. Porque vos sos buen cristiano, porque entendiste lo que quiere decir ser bautizado. Porque a mí me da pena que todos los más corruptos que están por ahí nos están robando. Todos dicen, no, yo estuve en el San José, estuve en Monseñor Lasaña, estuve en Salesianito, estuve en el Cristo Rey, estuve, no sé, en La Clara, Santa Clara, no sé, en todos los colegios había y por haber. Ahí, si somos buenos cristianos, entonces no tendríamos que estar robando a nadie ni a nada. Al contrario, tendría que haber un verdadero compromiso. Entonces, queridos hermanos, es para llamarnos verdaderamente la atención hoy el Señor al cerrar nuestro ciclo de la Navidad. Ustedes ya saben, no dicen sí, ustedes ya saben todo esto. Entonces, así como comenzó en un lugar específico con el nacimiento de Jesús, se fue expandiendo por todas partes, hoy lo hacemos memorial. ¿Por qué? Y porque hoy nosotros lo ponemos en práctica. Y por último, queridos amigos, hay mucho, ¿verdad?, para reflexionar esto, pero solamente quisiera tocar un elemento más desde el Evangelio. Miren cómo terminaba nuestro Evangelio. Dice, apenas fue bautizado Jesús, Él sale del agua, dice, y en ese momento, escuchen, se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios descender como en una forma de paloma y dirigiéndose hacia Él, se oye la voz que dice, este es mi Hijo muy querido en quien tengo puesta toda mi predilección. Este es el caracú para nosotros hoy al celebrar este bautismo. ¿Saben por qué? ¿Qué quiere decir esto que se abrió, dice, el cielo, se abrieron los cielos? Quiere decir que si nosotros entendemos el Evangelio del Señor, ahora ya no hay más ningún obstáculo
para entrar en comunicación directa con Dios. Si nosotros verdaderamente vivimos como cristianos, entonces ningún obstáculo nos va a impedir que nos podamos hablar, comunicar con el Señor, porque le tenemos a Dios en nuestra vida. Entonces eso quiere decir que se abre, porque cuando algo está cerrado quiere decir que no hay comunicación uno con el otro. Pero ahora con nuestro bautismo estamos en una comunicación directa con el Señor y por eso está la puerta abierta. Señor, aquí nos vemos cara a cara, porque somos transparentes, somos límpidos en nuestra relación contigo. Primera consecuencia, ¿qué es lo que continúa después? Y entonces dice el Espíritu Santo que desciende, porque hay esa relación directa en nuestra vida, y se oye la voz y nos dice quiénes somos. Y esto lo tenemos que ahora llevar un poco a nuestro examen de conciencia. Lo que el Señor dice, la voz del Señor dice: este es mi hijo muy querido. A que vean, piensen un poco. Está diciendo de nosotros, porque hoy nosotros lo hacemos memoria, hoy somos nosotros los Alter Christi. Este bautismo lo hacemos hoy nosotros, por eso que ahora vamos a renovar nuestro bautismo. Y el Señor dice de nosotros, ¿será que es cierto? Este es mi hijo muy querido. Si no hay interrogación, cada uno tiene que responder. En quien tengo puesta toda mi predilección y mi confianza. ¿Será que el Señor puede poner su predilección y su confianza en nosotros porque vivimos auténticamente como cristianos? ¿O dejamos mucho que desear, como se suele decir, verdad? ¿O estamos comprometidos seriamente en este camino cristiano? Bueno, es para pensar y para llevarlo, queridos hermanos, desde ahora, porque desde mañana comenzamos lo que se llama el tiempo ordinario. En la vida de cada día vamos a llevar este compromiso de que el Señor está en medio de nosotros, que Él camina con nosotros y que somos ahora nosotros, que hoy nos comprometemos, quienes vamos a llevar el Evangelio a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra sociedad. Que así sea. Bueno, ahora, ¿no está José aquí, Emma? ¿Dónde está José? Llámale un poco, por favor, porque le voy a pedir, vamos a apagar todas las luces para darnos a entender, queridos hermanos, que nuestro bautismo sale desde lo más profundo de la oscuridad, es decir, del pecado. El bautismo nos limpia, nos purifica. El bautismo verdaderamente nos da esa vida nueva, esa vida que renueva. Y entonces por eso es la luz. Entonces ahora yo voy a encender esta y después le voy a ir pasando uno y ustedes van a ir pasando a los otros, ¿está? ¿Por qué? Lo hacemos. José, ¿puede apagar todas las luces nomás, verdad? Y entonces, para darle ese significado que nosotros de la oscuridad, de las tinieblas, ahora somos nosotros. Después vamos a encender y todito vamos a tener nuestras lamparitas, nuestras luces encendidas y elevadas así. Vamos levantando. Brillará, brillará sin cesar.
cesar. Llevo mi luz por la ciudad, yo la haré brillar. Vamos moviendo. Llevo mi luz por la ciudad, yo la haré brillar. Llevo mi luz por la ciudad, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Brillará, brillará sin cesar. Entonces, este signo tan importante le pedimos al Señor que bendiga nuestro bautismo, es decir, que bendiga nuestro compromiso. Y hoy, en este día de la renovación de nuestra fe en el Señor, del seguimiento del Señor, nos dé la fuerza necesaria para poder anunciar su evangelio a los demás. Por eso, juntos vamos a profesar esa fe que cuando éramos chiquititos lo han hecho por nosotros nuestros padres y nuestros padrinos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Muy bien, ahora entonces podemos apagar nuestras velitas. Después de esta profesión de fe, esas velitas ustedes tienen que llevar como recuerdo de su renovación en la fe. Yo hasta ahora tengo todavía la velita de mi bautismo. 59 años tiene mi velita. Mi mamá guardó luego ahí, ¿entienden? Y lo usé incluso en el día de mi ordenación diaconal y de mi ordenación sacerdotal. Bueno, nos ponemos de pie y hacemos ahora la oración de los fieles. A cada petición respondemos: renueva en nosotros, Señor, la gracia de nuestro bautismo. Renueva, Señor, en nosotros la gracia de nuestro bautismo, para que la Iglesia, fiel al Espíritu Santo recibido, anuncie con alegría el Evangelio y promueva la dignidad de todos los hijos de Dios. Oremos. Renueva, Señor, en nosotros la gracia de nuestro bautismo. Para que el Espíritu Santo ilumine a los gobernantes de las naciones y a todos los ciudadanos, para que se promueva la justicia y la paz en la tierra. Oremos. Renueva, Señor, en nosotros la gracia de nuestro bautismo. Para que aquellos que aún no conocen a Cristo descubran en la vida de los creyentes el rostro de un Dios que ama, perdona y salva. Oremos. Renueva, Señor, en nosotros la gracia de nuestro bautismo. Para que en nuestra comunidad, movidos por la gracia del Espíritu Santo, seamos constructores del bien común según la visión del Evangelio de Jesús. Oremos. Renueva, Señor, en nosotros la gracia de nuestro bautismo. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Traemos al altar el fruto de nuestro esfuerzo y trabajo cotidiano, el pan y el vino, que por la acción del Espíritu Santo serán nuestro alimento espiritual. Con ellos ofrecemos al Señor nuestras propias vidas y el compromiso que asumimos como bautizados de y trabajar por el bien común. Presentamos también nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo,
para el sostenimiento de la Iglesia. 4 voluntarios, por favor. Una estrella desde el cielo nos dirige hacia el portal, donde dice que en Belén Jesús ha nacido ya. Venid, venid a adorar, entreguémosle nuestras ofrendas. Venid, venid a adorar al Dios niño que está en el portal. No le entregues los tesoros de este mundo tan hostil, porque dándole tu amor al niñito harás feliz. Venid, venid a adorar, entreguémosle nuestras ofrendas. Venid, venid a adorar al Dios niño que está en el portal. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Padre, los dones que te presentamos al celebrar la manifestación de tu Hijo amado, para que nuestra ofrenda se convierta en el sacrificio de aquel que misericordiosamente quiso lavar los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Dios todopoderoso y eterno. Tú quisiste expresar con signos admirables en el río Jordán el misterio del nuevo bautismo, para que por tu voz celestial se manifestase que tu palabra habitaba entre los hombres, y por el Espíritu que bajó en forma de paloma se reconociera que Cristo tu servidor había sido ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, unidos a los ángeles, cantamos a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Así, Jesús. Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agente pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Rezamos también por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él en el a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Hermanos, hemos escuchado la voz del Padre que nos dijo: este es mi Hijo muy querido. Al acercarnos a la comunión, recibimos a ese Hijo amado del Padre que nos ayuda a renovar nuestro compromiso bautismal. Recemos la oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir que como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Bueno, vamos a llamar a Constancia. ¿Quién es Constancia que hoy cumple años? ¿Quién va a Constancia? ¿Dónde va a estar? No vino. Ahí está, esta niñita que venga aquí entonces. ¿Cuántos años cumple esta niña? ¿Cuántos años cumple tu hija? ¿Cuántos? 5 años. ¿Cuántos años? 5. Bueno, muy bien. Entonces vamos a darle una bendición especial, que el Señor la bendiga y sobre todo para que pueda crecer bien. Y sobre todo a los padres, a vos, tu mamá, tu papá, tu hermanito, ahí para que ustedes sean buenos cristianos y honrados ciudadanos. ¿Ustedes ya se bautizaron? ¿Vos ya te bautizaste? Sí. Ya, bueno. Muy bien, vamos a cantarle que lo cumpla feliz. Fuerza. Que los cumpla feliz. Y para todos nosotros, hoy es nuestro día de bautismo. La feliz.
en tu día dichoso, que los cumpla feliz. Muy un fuerte aplauso para Constanza entonces. Bueno, y ahora entonces, queridos hermanos, yo voy a dar la bendición final y después los que quieran libremente también, vamos a formar aquí fila de 1 para hacer la renovación bautismal con el agua, ¿entienden? Entonces, para ser bien rapiditos y prácticos, cuando se acercan aquí digan fuerte su nombre, ¿está? Y entonces, y también agachen la cabeza, soy la palangana, porque algunos se me quedan así, después le derramo y se le va todo ahí, ¿entienden? Entonces, tiene que así, para que yo le pueda hacer aquí, ¿entienden? Bueno, para renovar, los que quieran renovar, entonces después nos ubicamos aquí. Bueno, ¿hay algún aviso? Sí, Padre. Sí. Recordamos que las misas de 6 horas de la mañana se suspenden durante el mes de enero. Retomamos el lunes 2 de febrero. El sábado 7 y domingo 8 de febrero tendremos retiro para agentes pastorales de la parroquia San José Obrero en la Casa de Retiro Emaús, Luque. Tema: el bien común. Inscripciones abiertas en Secretaría. Informe económico del mes de enero. Tenemos un total de ingresos de 48.314.851 guaraníes. Total de egresos 48.907.169 guaraníes. Saldo negativo, tenemos 592.318 guaraníes. Agradecemos a toda la comunidad que siempre apoya para el sostenimiento de la Iglesia. Muy bien, nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración final en este día en que concluimos también y abrimos así el tiempo ordinario. Alimentados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, que escuchemos con fidelidad a tu Hijo unigénito y así nos llamemos y seamos verdaderamente hijos tuyos, comprometidos en la construcción del reino de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias. Y viva la Navidad. Viva. Y viva el inicio del tiempo ordinario. Viva. Fuerte aplauso para todos nosotros. Y también viva nuestro bautismo, porque ahora entonces los que quieran pueden acercarse para renovar el bautismo. Bautízame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Inúndame, Señor, con tu espíritu. Inúndame, Señor, con tu espíritu. Inúndame, Señor, con tu espíritu. Inúndame, Señor. Inúndame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego